Bueno, nuevamente bienvenidos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Toledo, soy el director de Alfa Consultoría. Estoy aquí para darles la bienvenida y para presentar a la persona que nos va a hacer favor de dar la charla de hoy. La verdad es que bien interesante, muy entusiasmados de que Miguel Ángel García pueda estar con nosotros el día de hoy. La dinámica que tenemos es que después de una breve presentación que yo voy a hacer en un momento más de Miguel Ángel, él va a empezar con su presentación. El tema de Discipline Agile, que estoy seguro que muchos de ustedes están muy interesados en conocer. Ahorita platicamos un poquito más. Nuevamente, muchas gracias a todos. Esta es parte de los webinars que hemos estado organizando en Alfa Consultoría. La verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos. Hemos llevado a cabo ya varios con diferentes temas, con muy buen interés. Hemos tenido muy buena participación, muy buen registro. Por el día de hoy teníamos más de 100 personas registradas. Apenas por ahí se van conectando la mayoría. Y la verdad es que es la forma en la que hemos tratado de mantenernos activos, mantenernos conectados con todos ustedes, nuestros clientes y nuestros amigos, en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir de la pandemia, pero que bueno, aquí hay que aprovechar para aprender un poquito más acerca de los diferentes temas que nos competen, de los que nos interesan, acerca del tema de project management, de métodos ágiles, de transformación digital, de ejecución de la estrategia, que son las herramientas que manejamos en Alfa Consultoría desde hace más de 20 años como empresa de capacitación y consultoría. Y como les decía, el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es un gran profesional en el tema de tecnologías de información con más de 27 años de experiencia, especializado precisamente en el tema de transformación digital empresarial ágil, innovación y metodologías ágiles para desarrollo de software y otras áreas de negocio, arquitectura empresarial, ingeniería de software y DevOps, así como experto a nivel Latinoamérica en este tema que hoy en día todos estamos escuchando acerca de él, del Discipline Agile. Como saben, Discipline Agile, la metodología, el framework, la empresa que ha venido desarrollando esta herramienta de agilidad escalada desde hace ya varios años. Recientemente fue adquirida por el PMI, por el Project Management Institute, y lo que estamos viendo es que va a tener una grandísima difusión, mucho impulso, muchas nuevas certificaciones que estoy seguro que a todos ustedes les podrían interesar. Estamos viendo el framework de Discipline Agile como uno de los más interesantes, como uno de los que va a tener más impulso en los próximos meses y años. Así que estamos muy contentos de tener esta colaboración con Miguel Ángel, a quien tuve la oportunidad de conocer hace ya un par de meses. Miguel Ángel además cuenta con una maestría de administración de negocios, y es ingeniero en sistemas. Tiene experiencia en consultoría, arquitectura empresarial, administración de proyectos de software, operaciones y dirección dirección de proyectos, perdón. Ha trabajado en empresas como IBM, Softec, América Móvil, teniendo la oportunidad de interactuar con equipos ejecutivos internacionales en muchos diferentes países, incluyendo la India, China, Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera, desarrollando habilidades de arquitectura de soluciones, negociación, administración de proyectos, arquitectura empresarial y algunas otras. Todas estas capacidades soportadas por sus más de 20 certificaciones con diferentes instituciones globales, como el PMI, Discipline Agile, Exinde, Open Group, Ithaka, Scrum Alliance, Oracle, Scrum Story, BMEDU, etc. Y es el primer instructor y coach certificado del PMI en Discipline Agile para Latinoamérica de habla hispana. Así que para nosotros es un orgullo contar con tu participación el día de hoy, Miguel Ángel. Muchísimas gracias y adelante. Al contrario, Roberto, un gusto verte de nuevo por aquí. Igualmente. Un gusto verte de nuevo y buenos saludos para todos. Déjenme les comparto la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, un gusto tener a todos aquí. Como les comento, de una u otra manera, Roberto y yo estamos colaborando para poder difundir esta práctica aquí en México. Y bueno, espero que esto sea el comienzo de una difusión bastante interesante. Les platico un poquito de qué se trata esto de Discipline Agile. Rápidamente, Discipline Agile tiene años que nació. A mí me tocó verla desde que nació prácticamente. Discipline Agile nació como un proceso evolutivo de una metodología de desarrollo de software. No sé si todo el mundo ubica Rational. Creo que los que son de mi edad sí lo van a ubicar. Rational era una herramienta que se utilizaba para desarrollar software en modelo de cascada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando se creó Rational, había un desorden, había muchas metodologías, había mucha gente trabajando, interactuando en diferentes formas de desarrollar software. ¿Qué hicieron?
juntaron a los 3 expertos en ese momento, Grady Butch, Rombaugh e Ivar Jacobson. ¿Y qué sucedió? Hicieron una metodología unificada llamada Rational, que también dio origen a UML y a muchísimas otras formas de trabajo que se desprendieron de ahí. Bueno, Discipline Agile es un hijo de Rational Unified Process. De hecho, antes de que se llamara Discipline Agile, se llamaba Agile Unified Process. Y Discipline Agile nació como Agile Unified Process en el año 2006. A mí me tocó la fortuna de conocer este Agile Unified Process en el año 2007. Un año después de su nacimiento, tuve la fortuna de ir trabajando para la IBM, ir a un congreso de Rational en Miami, Florida, y ahí me tocó conocer todo lo que era Agile Unified Process. Me gustó, me cautivó. ¿Por qué? Por la forma de trabajo que había en AUP, que era completamente innovadora, disruptiva y situacional. Pero sobre todo algo que no existe hoy en día en muchas metodologías, evolutiva. Entonces, de alguna manera yo dije, esto es una forma de trabajo adecuada para muchas organizaciones en el futuro. Entonces, yo pensé que muchas organizaciones le iban a adoptar de manera inmediata. Pero bueno, posteriormente, en el año 2010, Discipline Agile, AUP sale de IBM y se le bautiza como Discipline Agile, ¿sí? Pero digamos que yo le seguí dando seguimiento, valga la redundancia, y la seguí estudiando y seguí creciendo junto con ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo confiaba mucho en ella, ¿sí? Yo tenía mucha convicción de que realmente era la forma adecuada de hacer agilidad en negocio. ¿Por qué? Porque yo pensaba que realmente se iba a posicionar, pero bueno, su posicionamiento ha sido lento, aunque hoy en día ya muchas empresas la utilizan a nivel mundial. Y para mi sorpresa, una agradable sorpresa. ¿Por qué? Porque también me he involucrado con el PMI desde hace muchos años, soy PMP. Me doy cuenta de que Discipline Agile es comprada por el PMI, el Instituto de Administración de Proyectos, el Project Management Institute. Dije, wow, hasta que alguien de ese tamaño y de esa envergadura se da cuenta del potencial que tiene lo que es Discipline Agile. Para mí fue una gran noticia y una gran satisfacción, porque a pesar de tener otro tipo de certificaciones también ágiles, nunca me desconecté de Discipline Agile. ¿Por qué? Porque siempre pensé que Discipline Agile iba a ser el marco que se iba a posicionar en el futuro. ¿Por qué? Porque tenía cosas que muchos marcos de referencia hoy en día no tienen. Y es de lo que les voy a platicar ahorita, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es Discipline Agile, vamos a ver por qué Discipline Agile, vamos a ver un overview de lo que es Discipline Agile y vamos a entender qué significa eso de elegir your way of working, your wow. Vamos a entender y elegir esa parte. Primero, vamos a ver qué es Discipline Agile. Y bueno, como les decía, me acuerdo que estaba en mi oficina un sábado de agosto y me llega la notificación. PMI adquiere Discipline Agile. Y para mí, como les dije, fue una gran noticia por todo lo que implica las capacidades y competencias del PMI. Como ustedes sabrán, el PMI acaba de cumplir 50 años. Es un organismo que se ha encargado de validar todos los proyectos que se han ejecutado a nivel mundial en los últimos 50 años. Cualquier proyecto de alta envergadura que ustedes se puedan imaginar ha sido ejecutado por el PMI o con la metodología del PMI, de alguna manera. Entonces, qué mejor que este organismo que tiene tanto posicionamiento haya adquirido a Discipline Agile. ¿Por qué? Porque Discipline Agile es una herramienta que provee la guía. ¿Para qué? Para ayudar a las organizaciones a que sean capaces de que cada organización y cada equipo de trabajo sea capaz de elegir su propia manera de trabajar, su propio wow, su propio way of working. Dentro de un punto bien importante, que sea sensitiva al contexto. Hoy en día estamos viviendo contextos bien interesantes. Hoy en día el mundo está metido en un contexto llamado COVID-19. Un contexto que ha movido los negocios de una manera radical. Tanto que yo estoy dando esta conferencia desde mi casa y atrás pueden observar que tengo Spider-Man. ¿Por qué? Porque no puedo estar en mi oficina, porque debo de estar en mi casa de alguna manera. Entonces, modificó de forma radical la manera de hacer negocios. Empresas que tenían sus planes de continuidad de negocios los tuvieron que echar a andar. Había organizaciones que ni siquiera sabían lo que era un plan de continuidad de negocios. Entonces tuvieron sobre la marcha improvisar para esto. Y bueno, estamos viendo los resultados que está habiendo hoy en día con muchas organizaciones. Recortes de personal, muchas están teniendo problemas económicos, están en peligro de desaparecer o algunas ya están desapareciendo.
¿Por qué? Porque realmente a esto se refiere la parte de ser sensitiva al contexto. Y Discipline Agile está diseñada para eso, para entender y poder administrar y manejar el contexto, ya que provee una sólida base ¿para qué? Para la agilidad de negocio. Y déjenme les platico esto de la agilidad de negocio, que es importante y es fundamental. No basta con ser ágiles. La agilidad siempre se debe de orientar a los resultados de negocio. Es por eso que muchas personas han perdido confianza de implementar mecanismos ágiles. ¿Pero por qué han perdido esa confianza? Han perdido esa confianza porque realmente no se ha aplicado de manera adecuada la agilidad y no se le ha dado esa orientación a la agilidad hacia el contexto que tiene que ver con los resultados de negocio. ¿Qué más es Discipline Agile? Discipline Agile es un toolkit. ¿Un toolkit de qué? De prácticas y de estrategias ágiles que complementan cualquier otro framework que existe hoy en día en el mercado, como Scrum o como Safe o como Stream Programming. Entonces, Discipline Agile no es otro marco de referencia. Si me permiten, a nivel agilidad, Discipline Agile es el marco de referencia. ¿Por qué? Porque abraza a todas las metodologías que existen hoy en día. ¿Y por qué abraza todas las metodologías? Porque hoy en día el mundo de la agilidad se ha vuelto un caos. ¿Por qué se ha vuelto un caos? Porque hoy en día tenemos cientos de prácticas, tenemos mucha consultoría alrededor de la práctica, donde genera muchos traslapes con respecto a cómo ejecutar determinada acción, o hay vacíos con respecto a cómo hacer o ejecutar determinada actividad. Y en consecuencia, ¿qué estamos viendo? En consecuencia estamos viendo algo que le está pegando mucho a las organizaciones, que es conflicto a la hora de asesorar qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando empezó el mundo de la agilidad? Año 2001. Se juntan todas estas personas en las montañas de Utah y hacen el manifiesto ágil, los principios ágiles y hacen todo esto. Pero lo que no hicieron de manera correcta desde mi punto de vista fue generar una metodología unificada. ¿Qué hizo cada una de estas personas? Cada una de estas personas armó este manifiesto, armó los principios ágiles y demás, y cada una tomó su camino y armó su propia certificación y su propia forma de interpretar la agilidad. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Pues todo esto que les estoy comentando, que también a la larga que genera muchísimos nichos de certificación, que hoy en día solo confunden al mundo de los negocios. Por lo mismo, ¿qué es Discipline Agile? Discipline Agile no es una metodología más. Discipline Agile es un toolkit, un marco de referencia, una metodología, llámenle como quieran, pero que se encarga, que incluye y que abraza a todas las demás prácticas y metodologías ágiles que tenemos hoy en día en el mercado. De cualquier marca, de cualquier nombre y de cualquier creador. Incluso hasta las no ágiles. ¿Por qué? Porque Discipline Agile entiende todo lo que gira alrededor del mundo y del contexto de la agilidad. Y al final, ¿cuál es el objetivo de Discipline Agile? El objetivo es que Discipline Agile es esta sombrilla que cubre todo esto que les estoy diciendo y que se encarga de que cada equipo sea capaz de elegir aquella práctica que más se adapta a qué cosa, a la forma de trabajo de su equipo, y de esa manera cada equipo sea capaz de elegir su propio way of working, su propia forma de trabajar. De esa manera, Discipline Agile habilita a los equipos a que cada uno de ellos sea capaz de armar su contexto con respecto a su forma de trabajo en la agilidad. Y aquí a la izquierda podemos observar los tres creadores de esta metodología. Tengo la fortuna de conocerlo a los tres en persona, ya desde hace algunos años, e interactuar con ellos en algunas cuestiones relacionadas con Discipline Agile. De arriba hacia abajo, Scott Ambler, Mark Lyons y Al Shalloway. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a ver por qué Discipline Agile. Hoy en día, el PMI nos ofrece lo mejor de dos mundos. Ahora sí, está completo con respecto a la parte de la agilidad. ¿Por qué? Porque nos ofrece lo mejor de dos mundos. La parte de la administración de proyectos tradicional y la parte de Discipline Agile. Y en medio de ellos está toda la parte híbrida, toda la parte de proyectos que van a tener elementos tradicionales y elementos ágiles. Entonces, de alguna manera, también es bien importante entender que no todo lo podemos hacer ágil. Va a haber cosas que podemos hacer ágiles
y va a haber cosas que van a seguir trabajando en el contexto de la administración tradicional. No debemos de perder foco eso. Y un principio habla explícitamente de esta situación. Pero aquí tenemos la fortuna de que incorporamos estos dos mundos y de esa manera tenemos un alcance muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque hoy en día con estos dos mundos, el PMI ya no solo está orientado a proyectos. ¿A qué más está orientado el PMI? También va a estar orientado a lo que son productos y servicios, lo cual es fundamental y lo cual le va a permitir cubrir la amplia gama de necesidades que necesitan hoy en día las empresas en tiempos de transformación. Llámenle de cualquier tipo, transformación digital, transformación ágil o transformación digital ágil o transformación de negocio. La transformación que ustedes deseen, estos dos mundos van a ayudar de manera sustentable a poder apoyar a las organizaciones a poder soportar ese proceso de transformación. ¿Por qué me gustó en su momento Discipline Agile? Porque Discipline Agile no solo era un marco de referencia ágil denominado Value Driven, o sea, orientado al valor. Discipline Agile era un marco de referencia que también estaba orientado bajo un esquema Risk Driven, orientado a la administración de riesgos, que desde mi punto de vista hace 15 años para mí era fundamental. La agilidad no podía estar exenta de llevar a cabo una administración de riesgos. Hoy en día otros marcos ya lo han incorporado, pero al principio de los tiempos de la agilidad ni se pensaba siquiera en la administración de riesgos, y mucho menos se pensaba en implementar un governance en la agilidad. No tiene que ser un governance invasivo o muy fuerte o muy rígido. Discipline Agile propone tener un governance lean, esbelto, ligero. Entonces, de esta manera, estas dos variables que para mí me hacían mucho sentido con respecto a cómo aplicar la agilidad, y de alguna manera eso me cautivó de Discipline Agile en su momento, porque no era dejar la agilidad a un esquema de completa anarquía, sino era manejar la agilidad bajo un contexto controlado sin ser invasivo. Y para mí eso era importante y era fundamental. Y bueno, afortunadamente el PMI dijo, este es nuestro tiempo de hacer nuestro juego ágil. ¿Por qué? Porque hoy en día las organizaciones están creciendo. ¿Con qué? Con métodos y marcos de referencia propietarios e inflexibles, lo que implica o que requieren altos costos, altos gastos de entrenamiento y consultoría. Ese es un problema que hoy en día enfrentan las organizaciones. Otra cuestión, el mundo de la industria de la agilidad se está volviendo compleja. ¿Por qué? Porque en estas 2 décadas de agilidad, en estos más de 20 años, la industria carece de una falta de liderazgo. Y eso es bien importante, además de un comportamiento poco profesional. ¿Cuántas veces? Métanse a LinkedIn, observen toda la gente que se promociona como consultores que les ayudan a hacer transformación digital, o que les ayudan a hacer administración del cambio, que los apoyan en sus procesos de agilidad de su organización, y vean las competencias que tienen. Realmente yo pienso que definitivamente este comportamiento poco profesional se orienta a eso, a personas que toman un curso de Scrum Master y en automático piensan que ya se volvieron consultores del mundo de la agilidad. Y la agilidad es muchísimo más que eso. Es tener respaldo de metodologías sólidas, de mecanismos sólidos, y además tener las credenciales como las personas autorizadas para hacer esto, lo cual es bien importante. Y además, también que vemos hoy en día, vemos muchísimos esquemas de certificación que son altamente cuestionables. Me ha tocado, yo tengo certificaciones de agilidad de otras marcas, como les dije. ¿Para qué? Para ver y comparar, pero al final todos los caminos me regresaron a Discipline Agile. ¿Por qué? Porque era ir al curso, era a veces presentar un examen, a veces no hacerlo, y la verdad, decías, ¿cómo es posible que tan fácil yo me pueda certificar? Entonces yo no daba crédito a que eso formaría a los consultores del futuro en la parte de la agilidad. Por eso estoy de acuerdo en lo que dice el PMI. ¿Por qué? Porque el tiempo es el adecuado para el PMI, para Discipline Agile, de traer ¿qué cosa? De traer un acercamiento altamente profesional y que tenga el respaldo de una comunidad y un soporte bien sólido, como lo es el PMI, a través de un programa creíble de certificación. ¿Por qué les digo esto? Todo el mundo, o los que conocen las certificaciones del PMI, se percatan
y se dan cuenta que no es tan sencillo adquirir una certificación del PMI. ¿Por qué? Porque las certificaciones del PMI es la certificación. Tiene uno que validar mucho conocimiento, experiencia real y además justificar esa experiencia. Si ustedes no cumplen esos requisitos, realmente es complicado que puedan acreditar el examen del PMI. Entonces, realmente valida una competencia profesional. ¿Y qué mejor que el PMI esté involucrado con Discipline Agile? Y bueno, vamos a ver un overview de lo que implica Discipline Agile. Discipline Agile implica o está compuesto de 4 vistas. Primera vista, Mindset, que tiene que ver con los principios y los guidelines que se orientan al esquema de la gente, la forma de trabajo, cómo hay que reinventar el mindset o la mentalidad de la gente con respecto a un entorno ágil. La parte de gente, cómo la gente toma roles y responsabilidades y cómo se manejan a través de estructuras de equipos. Es la vista número 2. Vista número 3, ¿sí? La que tiene que ver con el flujo, los diferentes ciclos de vida de Discipline Agile y los flujos de trabajo que maneja también. Y la cuarta, la que tiene que ver con prácticas, que se desprenden a través de diagramas de meta o diagramas objetivo y que están contenidos dentro del esquema de Discipline Agile. Entonces, más adelantito vamos a ver cada una de ellas para explicar cuál es el contexto que tiene que ver con estas 4 vistas. Pero bueno, repasemos un poquito los 7 principios de Discipline Agile, ¿sí? Estos 7 principios, ¿de qué se tratan? Principio número 1 y principio central, deleitar a los clientes. Creo que para todos es evidente que lo que justifica una organización son los clientes, porque finalmente las cadenas de valor que se generan en una organización siempre empiezan y terminan ¿con quién? Con el cliente. Y es el que va a justificar su existencia, porque el cliente va a determinar a quién le paga, por qué le paga y bajo qué concepto le paga. Entonces el flujo de negocio de una organización se debe, y por eso está en el centro la parte de tener clientes satisfechos o clientes deleitados. Segundo principio, be awesome. ¿A qué se orienta? A tener equipos motivados, gente que pertenezca a equipos de alto rendimiento, gente motivada, equipos de alto desempeño, generalistas, especialistas que de alguna manera puedan estar orientados ¿a qué? Puedan estar orientados a satisfacer las demandas de una transformación de una organización. Principio número 3, pragmatismo. Me gusta, porque yo desde que se creó Discipline Agile, yo decía, definitivamente el pragmatismo debe ser obvio. ¿Por qué? Porque ahí es donde entendemos y somos objetivos con respecto a qué cosa. Con respecto al punto de saber y poder manejar el hecho de que hay cosas que se pueden hacer ágiles, pero también hay cosas que no podemos hacer ágiles. Y debemos de tomar la decisión más adecuada con respecto a qué, al beneficio que va a recibir mi organización. ¿Sí? Saber qué puedo hacer ágil y qué no puedo hacer ágil. Principio número 4, el contexto cuenta. Platicamos un poquito del contexto. COVID-19, una situación que está moviendo el contexto de muchísimas organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es bien importante. Pero más allá del COVID-19 hay muchísimas más variables que tienen que ver con contexto. Por ejemplo, hablando de una empresa que es competencia de otra y que están inmersos o envueltos en la misma línea de negocio, nunca va a ser el contexto de la misma empresa, aunque de su competencia queramos entender o copiar las estrategias que hacen, no va a funcionar de igual manera. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene un contexto diferente. Acuérdense que cada organización tiene una cultura organizacional y todo eso arma la parte del contexto. Entonces, simplemente con copiar lo que se hace no va a funcionar. Ni con lo que hace nuestra competencia, ni con lo que hace un líder de algún segmento de mercado que queramos seguir. ¿Por qué? Porque cada organización tiene su contexto. El número 5. La decisión es buena. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la parte de que Discipline Agile contiene una serie de estrategias y prácticas que nos van a poder permitir decidir cuál es la que mejor se adapta. Y en consecuencia, poder tomar esa decisión y poder aplicarla. El 6, optimizar el flujo. Esto es bien importante y creo que es algo que muchas metodologías en algún momento han dejado de lado. Y muchas personas, en teoría especializadas, entre comillas, en la parte de administración del cambio, han ignorado. Que tiene que ver con el enfoque sistémico que debemos darle a una organización. ¿Por qué? Porque el enfoque sistémico es importante y es fundamental.
¿Por qué? Porque debemos de entender que la organización funciona como un sistema y de esa manera debemos de manejar todas las necesidades que giran alrededor de la organización. Principio número 7. Enterprise Awareness. ¿A qué se refiere? A que todos los niveles de una organización deben estar enterados e involucrados ¿con qué? Con el proceso que tiene que ver con el involucramiento de los diferentes niveles de mi organización, ya sea el estratégico, el táctico y el operativo, para involucrar a toda la organización en un proceso de transformación. Entonces, esto es importante y es fundamental también. Les hablaba de la parte del sistema. Todo el mundo debemos de entender que nuestra organización es un CAS, un sistema adaptativo complejo. Como les dije, tiene una organización subsistemas y a la vez esos subsistemas tienen otros subsistemas. Entonces debemos de entender que cualquier cambio que yo realice en cualquier parte de mi organización va a tener una afectación al resto de la organización, directamente orientada a la parte que se alinea las relaciones que tienen que ver con la interacción de los diferentes equipos y de los diferentes subsistemas que la componen. ¿Cuál ha sido un error muy grave hoy en día para hacer procesos de transformación? Pues nos enfocamos solamente en la variable gente. Definitivamente las personas son importantísimas y son fundamentales. Y es un gran avance que tenemos que hacer con respecto a la gente. Pero cuando nos enfocamos también en el enfoque sistémico, en ver que la organización es un sistema y trabajamos y buscamos la forma de hacer qué cosa, que el sistema se adapte a la gente, de esa manera estamos manejando un contexto de transformación en dos frentes. Frente número 1, la parte de la variable gente, y frente número 2, la variable sistema u organización. De esta manera, va a aumentar de manera radical el porcentaje que voy a tener para poder ejecutar de manera eficiente mi proceso de transformación en mi organización. Entonces, eso le va a dar una certidumbre a ese proceso de transformación. Por eso hoy en día muchas transformaciones fallan. ¿Por qué? Porque solo se orientan en gente y dejan a un lado la parte que tiene que ver con la organización y con el sistema que es la organización. Entonces, Discipline Agile tiene un foco central en esta parte. ¿Por qué? Porque hoy en día las organizaciones están teniendo un cúmulo de roles. Incluso hay gente que ya ejecuta roles tradicionales y roles ágiles. Entonces, de alguna manera, las personas deben ir evolucionando y deben ir entendiendo que si las organizaciones evolucionan, las personas deben de evolucionar y en consecuencia deben de saber qué cosa. Deben de tener la capacidad de ver cuándo aplicar un rol tradicional, cuándo aplicar un rol ágil y las diferentes cachuchas que muchas personas hoy en día se ponen. ¿Por qué? Porque hoy en día muchísimas personas ejecutan más de un rol y puede ser tanto ágil como tradicional. Entonces también esta es una variable bien importante. Y bueno, para eso Discipline Agile tiene los diferentes Process Blades, que tienen que ver ¿con qué? Con la agilidad de negocio. Y bueno, aquí tenemos los 4 niveles que tienen que ver con estos Process Blades. La parte de Discipline Agile Delivery, que se orienta a lo que es la generación directa de los productos, servicios o proyectos que se desarrollan en un portafolio o en un programa de proyectos, ¿sí? El nivel número 2 que se refiere a la Discipline DevOps, que no es otra cosa más que llevar lo más rápido posible mis productos, mis servicios o mis proyectos a un entorno productivo, pero ¿con qué fin? Pues con el fin de generar agilidad de negocio. Entre más rápido yo lleve un producto, un servicio o termine un proyecto y lo mete en un entorno productivo, de esa manera, ¿qué va a suceder? De esa manera lo que va a suceder es que rápidamente lo voy a poder monetizar. Entonces, este es un punto bien importante, la parte que tiene que ver con Discipline DevOps. Tercer nivel, Discipline Agile IT. ¿A qué se orienta Discipline Agile IT? Se orienta a tener un área de tecnología de información ágil disciplinada. Hoy en día se han vuelto áreas importantes las áreas tecnológicas. ¿Por qué? Porque hoy en día, si ya estaba acelerada los procesos de transformación digital de una organización, con lo que estamos viviendo ahorita se van a acelerar mucho más. Entonces el 70 o 80% de los proyectos de una organización se van a orientar a cuestiones tecnológicas. Entonces es bien importante y fundamental el tener una estructura de IT ágil disciplinada. Y finalmente,
el contar con una empresa ágil disciplinada. ¿A qué se orienta? A que no solo se vea esto como una cuestión tecnológica, y ojo, esto no es solo para IT, esto es para cualquier línea de negocio, para cualquier tipo de proyecto, producto, servicio, y para cualquier mercado, y para cualquier contexto de cualquier organización. Entonces, todo esto puede aplicar también para cualquier empresa o para cualquier organización. ¿Por qué? Porque esto también afecta a las áreas de una organización. Ahí podemos observar las áreas de operación de negocios, el área de control, el área financiera, el área legal, la parte de marketing y compras y ventas. Entonces, realmente, implementar Discipline Agile nos da elementos de escalabilidad. ¿Escalabilidad a qué nivel? A un nivel que podamos implementar la agilidad de negocio en cualquier contexto de nuestra organización. Y bueno, otro punto importante es de que Discipline Agile no te dice o te encasilla en una forma rígida de trabajar. Es decir, tú vas a trabajar con este ciclo de vida y te tienes que adaptar a él de ninguna manera. Discipline Agile pone a tu disposición diferentes ciclos de vida y con base en un árbol de decisiones que vas a ir siguiendo y vas a ir analizando, te va a poder permitir entender cuál es el ciclo de vida que más se va a adaptar a tu equipo de trabajo. Y además no solo eso, te permite o te ayuda también a entender que en algunos meses vas a poder migrar a otro ciclo de vida que te dé mejores resultados de negocio y así sucesivamente. Es decir, tu ciclo de vida de cómo funciona tu proyecto o tu equipo de trabajo le va a permitir ir evolucionando e ir cambiando e ir adaptándose al diferente ciclo de vida que más le funcione o le dé mejor resultado. Y bueno, aquí también vemos la parte que tiene que ver con el Lean Governance. Un Governance le llaman Lean, a veces le llaman también ligero, lightweight, que tiene que ver y que hereda, esta parte es interesante porque esta parte la hereda también de Rational. Cualquiera que haya conocido Rational, se acuerda que las tres fases de Rational era Inception, Construction y Transition. Bueno, Discipline Agile conserva la esencia de Rational. ¿Por qué conserva la esencia de Rational? Porque maneja pequeños milestones que tienen que ver durante las tres fases del ciclo de vida, de un proyecto, de un producto, de un servicio. ¿En qué consisten estos milestones? Consiste en poder ver si los stakeholders están de acuerdo con la estrategia que se está definiendo. También tiene que ver con si realmente lo que tú estás construyendo hace sentido. ¿Para quién? Para la naturaleza de la organización y si es factible su construcción. También, ¿qué otra cosa evalúa? Evalúa si realmente el esfuerzo sigue haciendo sentido al ejecutar cada iteración y poder evaluar esta cuestión de que existe una viabilidad del proyecto que se está construyendo, del servicio, del producto. ¿Sí? Y una vez que se termine de construir, ver si al final hace sentido liberar la solución a un entorno productivo y si este entorno productivo está listo para que nuestra solución, nuestro producto, nuestro proyecto pueda funcionar. Y finalmente, ¿cuál es el último? El último se orienta a tener stakeholders felices y satisfechos. ¿Con qué? Con la solución que estoy liberando en un entorno productivo. Y al final, esos son los pequeños milestones o los milestones ligeros que genera Discipline Agile con respecto a ir evaluando de manera constante lo que estoy generando. Y bueno, pongamos ojo en esto que se le conoce como Discipline Agile Flex. ¿Qué es Discipline Agile Flex? Flex significa Flow for Enterprise Transformation. Y no es otra cosa más que la capa de value streams o de cadenas de valor que maneja Discipline Agile con respecto a un proceso de transformación. Llámenle como quieran, transformación de negocio, transformación digital, transformación ágil, pero todo relacionado con un proceso de transformación dentro de una organización. Y como toda cadena de valor, siempre empieza y termina ¿con quién? Con el cliente. Empezando por la definición de estrategias, métricas, iniciativas, a través de todo un proceso estratégico que se puede manejar incluso a través de Brightline, que es algo nuevo que también tiene el PMI. Y finalmente meter todo esto bajo un esquema de administración de portafolio. ¿Qué me genera esta administración de portafolio? Nos maneja un backlog de negocio. Este backlog de negocio, ¿qué me va a traer como consecuencia? Me va a permitir poder llevar a cabo un product management
y a través de este Product Management poder generar un Product Backlog. ¿Un Product Backlog de qué? De MBIs. ¿Qué es un MBI? Un MBI es un Minimum Business Increment, un incremento mínimo de negocio. ¿Qué es lo que al final estoy interesado de ponerlo en un entorno productivo? ¿Por qué? Porque un incremento mínimo de negocio es lo que realmente voy a poder monetizar. Y bueno, a través de estos MBIs, que pueden ser productos, servicios o proyectos, yo voy a llevar a cabo todo un proceso que tiene que ver con la parte de la generación de todos estos productos, servicios o proyectos a través de este proceso de desarrollo en el cual van a entrar y un programa de incrementos donde va a fluir todo este backlog que al final voy a ser capaz de ¿qué? De liberarlo en un entorno productivo, que llegue al cliente, que el cliente me dé feedback y de esa manera pueda retroalimentar mi cadena de valor. Entonces, de alguna manera, este es un ciclo que se va a mover a un nivel alto y a un nivel de escalabilidad a través de un esquema también de mejora continua, un Deming que tenemos ahí, un plan Do Study Act, que me va a mostrar cómo voy a poder ir mejorando lo que voy haciendo, cómo voy a poder ir optimizando mis cadenas de valor y en consecuencia ir entregando más valor a mis clientes. Y si mis clientes reciben más valor, ¿qué voy a recibir yo? Pues yo voy a recibir más agilidad en mi negocio, es decir, voy a poder monetizar, voy a obtener ventas o voy a poder generar un retorno de inversión de lo que estoy haciendo. Lo cual es importante y es fundamental hoy en día para las organizaciones. Y bueno, de alguna manera, también vemos todos los process blades que giran alrededor de esta cadena de valor que tienen que ver con Discipline Agile, que los vimos hace un momento, y que influye directamente en la forma que se implementa este Discipline Agile Flow for Enterprise Transformation en el proceso real de un ciclo de transformación de una organización. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el objetivo? Al final el objetivo es que cada equipo y cada organización sea capaz de elegir su propia forma de trabajar. Y eso es el objetivo fundamental. ¿Por qué es el objetivo fundamental? Porque hoy en día los frameworks existentes no son balas de plata. Realmente va a ser muy difícil tener siempre a toda tu gente suficientemente capacitada o con el skill necesario para poder ejecutar estos marcos de referencia. ¿Por qué más? Porque realmente un framework prescriptivo normalmente no encaja muy bien dentro del contexto de tu organización. Tienes que hacer ajustes, tienes que hacer un tailoring, tienes que hacer lo que se llama una tropicalización de este. Entonces el framework no está diseñado para la problemática específica de tu organización y bueno, simplemente no basta con copiar lo que alguien más está haciendo, ¿sí? No es suficiente hacer eso. Por lo mismo, podemos obtener realmente mejoras a través de estos frameworks que existen hoy en día, pero cae uno en algo que se llama método de aprisionamiento, ¿sí? ¿Por qué se llama método de aprisionamiento? Porque llega un punto en el que la mejora se estanca. Ya no hay crecimiento, ya no hay efectividad que vaya creciendo con respecto a la mejora continua. Entonces es un problema que realmente se enfrenta con respecto a esto. ¿Qué es lo que hoy en día buscan las organizaciones? Buscan tener crecimiento. Y algunos datos que nos da el mercado realmente no son porcentajes de crecimiento mejora que realmente estemos esperando. ¿Por qué? Porque esperamos un poco más de crecimiento alrededor de esto. Por eso, si las organizaciones quieren ser exitosas con la agilidad, ¿qué deben de hacer? Cada organización debe tomar la responsabilidad de evolucionar su propia agilidad. Esto es bien importante. ¿Por qué deben de tomar la responsabilidad de evolucionar su propia agilidad? Porque realmente el éxito no va a venir de adoptar métodos prescriptivos como los que existen hoy en día. Definitivamente puede ser un buen comienzo. Son metodologías buenas, es un buen comienzo. Pero si realmente una organización quiere adoptar y tener una verdadera agilidad en el negocio, tiene esta organización que elegir su propia forma de trabajo. ¿Por qué? Porque cada organización tiene que optimizar, ¿qué cosa? Esas situaciones únicas que tiene y que va a tener siempre cualquier organización. Y esto es importante y es fundamental. Y bueno, vamos a ver un poquito qué tiene que ver esta parte de mejora continua con respecto a los loops de Kaizen. ¿Qué tenemos en un loop de Kaizen? Identificamos el problema, identificamos la solución potencial, probamos la solución, evaluamos efectividad
Y bueno, una vez que evaluamos efectividad, adoptamos lo que funciona y abandonamos lo que no funciona. Compartimos aprendizajes y regresamos al ciclo. Eso es como funciona. Entonces, de esa manera vamos a tener esquemas de mejora continua definidas por los loops de Kaizen. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les parece si aplicamos Guided Continuous Improvement, que es una parte de Discipline Agile? La mejora continua guiada. ¿A qué se refiere la mejora continua guiada? Quiero que analicemos muy bien lo que está del lado derecho y lo que va a aparecer del lado izquierdo. Del lado derecho, dice que algunos experimentos fallan. Tú aprendes algo, pero sigue siendo una falla. Yo les pregunto, ¿qué organizaciones hoy en día y principalmente en América Latina se jactan de tener un presupuesto importante para llevar a cabo investigación y desarrollo y para hacer experimentos y para poder fallar? O sea, ¿realmente creen que existan muchas organizaciones que se puedan dar el lujo de fallar continuamente y que tengan ese tiempo y ese dinero para seguir fallando? Creo que muy pocas, ¿no? Y no digo que fallar esté mal, definitivamente fallar está bien, pero ¿qué acaso no sería mejor si somos exitosos antes de probar la solución o antes de fallar? Ahora veamos lo que aparece del lado izquierdo. Definitivamente, aquí este punto del experimento se enfoca en probar la solución. ¿No sería mejor enfocarnos un paso antes en tener toda la información posible para poder identificar la solución potencial mucho antes de probar la solución? ¿Por qué? Porque es mejor si somos exitosos de una manera más frecuente y si somos capaces de poder mejorar también de una manera más rápida. Eso es importante y es fundamental. Obviamente podemos hacer esto, pero solo si tenemos acceso a coaches ágiles, experimentados, pero a veces son caros y difíciles de encontrar. Para eso está Discipline Agile. ¿Por qué? Porque Discipline Agile provee acceso a ¿qué cosa? Provee acceso a una base de datos de conocimiento de procesos, al cual se le conoce como el Discipline Agile Toolkit. De esta manera, vamos a tener toda la información, ¿para qué? Para poder tomar la decisión adecuada, mucho antes de probar la solución. Es decir, que al momento de identificar la solución potencial, tengamos un alto nivel de certidumbre que esa solución potencial va a ser algo que vamos a adoptar, que va a estar en verde y que va a funcionar. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de esto. Discipline Agile tiene muchos process goals como este y tiene un contexto de información que gira alrededor de esto. Entonces, en estos puntos de decisión, que es la columna número 2 y la columna número 3 que tiene que ver con todas las prácticas y estrategias ágiles, Discipline Agile nos provee toda esta información. Toda esta información que nos va a poder permitir tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque nos va a dar ventajas y desventajas de cada una de estas prácticas y también nos va a dar los trade-offs. ¿Qué son los trade-offs? Los costos de oportunidad. Es decir, ¿qué pasa si utilizo persona y no utilizo, por ejemplo, épica o user story? ¿Qué estoy ganando de utilizar persona, pero también qué estoy perdiendo de no utilizar alguna otra? Entonces, de alguna manera, voy a tener toda la información que me va a poder permitir, ¿qué cosa? Tomar la decisión más adecuada. Entonces, este toolkit es este cúmulo de información que me va a poder ayudar, me va a poder permitir tomar la decisión más adecuada con respecto a la práctica o estrategia que deba de utilizar para mis equipos de trabajo. Y al final, a través del GCI, una mejora continua guiada que provee Discipline Agile, voy a poder tener una mejora más importante y más sustancial. Vean las letras que están abajo en azul. Estas letras son los principios o la base de la arquitectura empresarial. Tal vez muchos no han escuchado este término de arquitectura empresarial, pero definitivamente cualquier proceso de transformación, atrás de él está una disciplina que se conoce como arquitectura empresarial. De hecho, la arquitectura empresarial es la columna vertebral de un proceso de transformación. Nada más que en su momento, hace algunos años, el término arquitectura empresarial no era muy mercadeable. Entonces buscaron darle otro nombre. Y hoy en día le han llamado transformación ágil, transformación de negocio o transformación digital. Pero detrás de eso está la arquitectura empresarial, que también es un perfil muy importante que debe tener un consultor para dar este tipo de capacitación en consultoría. ¿Por qué? Porque realmente debe de entender
que la parte de un proceso de transformación digital, detrás de esto está la arquitectura empresarial. Y este es un postulado importante de la misma, el cual te dice, empieza donde tú estás. Haz lo mejor que puedas en la situación que estás enfrentando en ese momento y después busca por mejorar. Es decir, Discipline Agile no busca ser invasivo, no dice, si llega Discipline Agile tienes que erradicar lo que ya tienes. En lo absoluto, Discipline Agile te va a ayudar a mejorar si no tienes nada de agilidad o si ya tienes implementado algo de agilidad, a que a partir de ese momento implementes Discipline Agile y mejores con lo que ya tienes implementado, sin llevar a cabo cambios radicales o cambios que te generen un alto costo en tiempo o en personal. Entonces, por eso es importante aplicar este esquema de mejora continua de Discipline Agile. Y bueno, aquí les voy a presentar las 4 soluciones empresariales ágiles que tiene el PMI, que tiene que ver con ofrecer múltiples paths con respecto a la agilidad y a un performance de negocio. En el ángulo superior derecho, la parte de actualizar los skills de la gente y de los equipos. Se refiere a incrementar el éxito, ¿sí?, de equipos ágiles a través de tener gente mejor capacitada y a través de utilizar este toolkit que tiene que ver con Discipline Agile. En la parte de superior izquierda, la parte de transformación de negocio, que nos permite explotar nuevas oportunidades de negocio, incrementar la relevancia de mi negocio y sobre todo potencializar la competitividad. ¿A través de qué? A través de lo que se conoce como la brújula de Compass, la brújula de Brightline, que tiene que ver con todos estos procesos y definitivamente la transformación digital, la arquitectura empresarial está detrás de todo este proceso de transformación de negocio que maneja hoy en día lo que es la brújula de Brightline. En el ángulo inferior izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con la transformación ágil disciplinada, que se orienta a ¿qué cosa? Que se orienta a tener una administración del cambio organizacional lean y estructurado. ¿Para qué? Para todas aquellas organizaciones de cualquier tipo de negocio y de cualquier tamaño que estén orientados o dirigidos a través de la tecnología a generar un proceso de transformación de sus negocios a nivel digital, es decir, llevar a cabo una transformación digital de sus negocios, lo cual también es bien importante. Y en el ángulo inferior derecho, la parte que está en azul, cómo podemos llevar a cabo la agilidad a escala, es decir, cómo Discipline Agile te ayuda a mejorar tu retorno de inversión con mecanismos ya existentes que ya hayas implementado de agilidad, es decir, te ayuda a resolver los problemas que enfrentas en ese momento y a través de implementar Discipline Agile te ayuda a mejorar ese retorno de inversión de lo que tienes hoy en día, ya de algunos mecanismos que ya tienes implementados. Entonces, de alguna manera, son los 4 esquemas que tienen que ver con los procesos de las soluciones empresariales ágiles que provee el PMI al respecto de esto. Y bueno, para no tardarme tanto con respecto a esto, en resumen, ¿qué es Discipline Agile? En resumen, Discipline Agile es un toolkit de estrategias bien organizadas, de fácil comprensión y rico, que me ayudan y ayudan a cualquier organización a ser más exitoso con la agilidad, lo cual es importante. ¿Qué más es Discipline Agile? Discipline Agile trae una forma de trabajo, un approach, un acercamiento netamente empresarial, profesional, bien importante, agnóstico y disciplinado, con el cual hoy en día ninguna industria y hoy en día ningún marco de referencia es capaz de proveer esto. Es decir, era algo que la industria estaba careciendo de esto. Entonces, esto lo hace completamente innovador y disruptivo. ¿Por qué? Como les dije, es situacional y evolutivo. No está encasillado bajo un esquema de aprisionamiento de método. Y finalmente, Discipline Agile nos ayuda a entender qué opciones tenemos, ¿sí? Y entender que muchas de estas opciones tienen que ver con los contextos que tiene que ver, en el cual viven las organizaciones. Y estos contextos me ayudan a tomar decisiones con respecto a las opciones que yo tengo y en consecuencia poder tomar mejores decisiones. Y bueno, no olvidemos algo bien importante, y más hoy en día con toda la situación que estamos enfrentando, que siempre el tomar mejores decisiones, ¿a qué nos va a llevar? Definitivamente nos va a llevar siempre a obtener mejores resultados de negocio.
Y díganme si no es así, que hoy en día muchísimos negocios están interesados en eso, en obtener resultados de negocio. Muchas gracias. Si quieren, procedemos a la parte de preguntas, Roberto. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Bien interesante. Muchísimas gracias. Hay por ahí una de Carlos. A ver, estoy hacia abajo. Carlos, ¿es posible medir cuán ágil es una organización? Sí, sí es posible medir. De hecho, el marco de referencia y el toolkit de Discipline Agile tiene todo un esquema de métricas que giran alrededor de los diferentes contextos y de las diferentes necesidades con respecto a la agilidad. Sí, sí es posible medir. Tienes ahí mismo otra pregunta de Carlos. Muy interesante. ¿Discipline Agile y SAFe son complementarios? No. Si me preguntas, hoy en día los únicos dos mecanismos de escalabilidad tan grandes y tan fuertes que existen en el mundo son Discipline Agile y son SAFe. ¿Son complementarios? No precisamente, pero sí. De alguna manera pueden coexistir SAFe y Discipline Agile, en el cual se pueden generar o se pueden optimizar los resultados de negocio al complementarlos a los dos. No olvidemos que Discipline Agile también incluye a SAFe. Incluye a SAFe como una forma de trabajo y todas las prácticas y estrategias de SAFe definitivamente se pueden complementar con Discipline Agile. ¿Cuál considera la diferencia, relación entre Discipline Agile y Brainline? Bien fácil. Brainline ayuda muchísimo a la parte de estrategia, se orienta también mucho a la parte de la gente, que es un punto importante para definir y arrancar esta estrategia. Y Discipline Agile se enfoca no solo en eso y se ayuda no solo de Brainline, sino que complementa. Por eso les presentaba las 4 soluciones del PMI. Y estas 4 soluciones también tienen que ver con Discipline Agile. Y entre ellas está la parte de solución de Brainline. Entonces, de alguna manera, Brainline es como la definición de toda la estrategia, pero que de alguna manera se complementa con lo que es Discipline Agile para poder generar toda esta estrategia y, en consecuencia, poder elaborar el portafolio de la administración del portafolio que se requiere. ¿Para qué? Para la cadena de valor de Discipline Agile. ¿Es recomendable adoptar este framework si una empresa apenas empieza a hacer su transformación? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque Discipline Agile está diseñado para empresas que parten de cero con respecto a un proceso de evolución en la agilidad, o para empresas que ya tienen un rato marchando en la agilidad y ya están implementando alguna metodología o algún marco de referencia sin problema. Discipline Agile es recomendable para todo tipo de organizaciones. Definitivamente, no importa el tamaño. Pequeñísima organización, pyme, mediana, grande, súper grande, de cualquier línea de negocio, completamente es agnóstica a todo eso y soporta cualquier tipo de organización. ¿Cuál es el rol de un PMP dentro del marco de trabajo ágil? ¿Y a qué se debe hacer para integrarse? Bien fácil. Para el PMP, la recomendación es que de inmediato se pueda subir al contexto de Discipline Agile. ¿Por qué? Porque el rol del PMP va a ser fundamental. ¿Por qué? No sé si vieron en la cadena de valor que viene toda la parte de administración de portafolio o que viene toda la parte de programa de productos. Entonces ahí es donde entra el PMP. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se busca hacer? Se busca seguir llevando a través de las PMOs un estricto control a nivel portafolio y a nivel programa, pero respetando un governance ligero a través de la implementación de los proyectos, productos o servicios que entren ya directamente bajo un contexto ágil. Entonces, definitivamente, la participación del PMP es fundamental en estos procesos. La verdad es que esta metodología de Discipline Agile viene muy fuerte. Como bien decía Miguel Ángel, es uno de los 2 frameworks más utilizados a nivel mundial. Un framework bien estructurado, muy robusto, y que además va a contar y está contando ya con todo el respaldo del PMI, lo cual lo hace muy atractivo. Miguel Ángel, nuevamente muchísimas gracias. La verdad es que un gusto tenerte aquí. Una presentación súper interesante, te lo agradecemos mucho, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Un placer tenerlos por aquí, y ahí están nuestros datos de contacto, estamos a sus órdenes. Manténganse sanos, manténganse activos, productivos, y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos. Roberto, gracias a todos, un abrazo y bendiciones para todos.